Continuamos este Congreso Internacional de Arquitectura 2023, Contexto y Comunidades Múltiples, con la conferencia Arquitectura, una forma de energía, a cargo del arquitecto Raúl Buitrón Riquelme, cuya semblanza se comparte a continuación. Raúl Buitrón Riquelme es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Arquitectura en Tecnología, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Estudia simulación energética en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Fundador y editor de Bioma Raúl Buitrón Arquitectura, desde 2004, desarrollando proyectos de arquitectura y eficiencia energética en México, España, China, India, Arabia Saudita y Colombia. Es el autor del libro Arquitectura, una forma de energía, editado por la Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura UNAM y presentado en 2022 en el Museo Sumaya. Parte de su obra se ha expuesto en México en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la 7ª Bienal Iberoamericana CIDI en el 2015, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA, Ciudad Universitaria, y el Museo de Espacios Bosques de Chapultepec, 2018. Ha ganado diversos premios, entre los que se encuentran Medalla de Plata en la 4ª Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en 2019, tercer lugar en la categoría Edificios a Gran Escala del Premio Nacional AAI en el 2019, Medalla de Oro de la 7ª Bienal Iberoamericana CIDI 2014, categoría de Oficinas Corporativas, Premio Noldi Shrek 2017, primer lugar en la categoría de Arquitectura de Paisaje. Creador del prototipo de vivienda mínima autosustentable Sustain Home, presentada en México y España 2010. Premio Nacional al Edificio Inteligente y Sustentable IMEI 2008, con Plan Maestro Corporativo Chanel México, entre muchos otros. Sin más por ahora, damos la bienvenida al arquitecto Raúl Buitrón Riquelme para su conferencia Arquitectura, una forma de energía. Recordando que podrán enviar sus preguntas a través del código QR que está disponible en los kits que les dieron al llegar y se leerán al final de la conferencia. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un gusto estar en la Universidad Anáhuac Mayab con ustedes. Le quiero agradecer especialmente al arquitecto Enrique Duarte Aznar por esta gentilísima invitación, por supuesto al rector, a Eloísa, pero sí darle las gracias a Enrique porque hacer un evento de esta naturaleza es una labor de romanos, es algo muy complicado, algo sé de eso y te felicito sinceramente, Enrique. Muchas felicidades por este evento. Es un honor también poder compartir este espacio con Bloco Arquitectos, con Shigeru Ban. Es un honor poder estar con ustedes. Bueno, trataré de explicarles lo mejor posible el trabajo que desarrollamos desde 2004 en este sueño, en esta oficina que se llama Bioma Raúl Buitrón Arquitectura. No sé si puedan poner la primera diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, obviamente siempre me ha fascinado encontrar una clara idea sobre lo que representa una arquitectura que esté en auténtica armonía con su entorno, en armonía con la naturaleza, pero que no se encuadre en un discurso, sino que tenga toda la plataforma medible, cuantificable y referenciada a algo. Y este es un claro ejemplo, esta imagen de un corazón artificial. Finalmente representa todas las tripas y el mecanismo que somos por dentro. El cuerpo humano es una máquina perfecta o casi perfecta de sangre caliente que debe mantener una temperatura corporal entre los 36 a los 37 grados centígrados. A ver. ¿Para dónde le doy?
no avanza. No sé si me pueden ayudar a la que sigue, por favor. Gracias. Y hablando de eso, pues regresemos al cuerpo humano, que es nuestro gran maestro y que ha sido una auténtica para nuestro trabajo. Y al decir nuestro, no solamente me refiero al de la oficina que dirijo, sino al trabajo de los arquitectos y de las arquitectas. El cuerpo humano es el maestro y el referente ineludible. Particularmente quisiera referirme a la primera imagen. Una persona con esta burka, esta vestimenta típica de estas zonas, como pueden ser desde las tribus beduinas, que son tribus nómadas, que existen actualmente, pero también las personas que habitan el Medio Oriente. Me refiero desde Jordania, Irán, Egipto, y podemos irnos incluso hasta la zona de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etc. Si nos damos cuenta en esa vestimenta, decir, bueno, ¿en qué mundo paralelo a estas personas se les ocurre vestir de oscuro? Con ese sol que les pega de manera incesante a más de 45 grados a la sombra, y aparte vestirse de negro, tienen mayor absorción de calor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es precisamente acelerar la primera imagen que mostramos, el cuerpo, acelerar el corazón. El corazón junto con el cerebro, que son los dos grandes hacedores de lograr este balance térmico corporal. Y cómo hacerlo trabajar, cómo hacer trabajar nuestro sistema, lo que es el metabolismo basal, para que entonces conjuntamente los sistemas empiecen a procurar ese balance térmico. El balance térmico del cuerpo y por ende el balance térmico con el entorno. Entonces, bueno, lo que hacen es precisamente sobrecalentarlo con estos ropajes bastante holgados y por debajo tienen otra ropa pegada a la piel, prácticamente de algodón, de una fibra muy abierta, para que cuando suden procuran, o mejor dicho, aceleran la sudoración, las glándulas sudoríparas, la sudoración para entonces provocar un fenómeno que se llama enfriamiento evaporativo, cuando el aire más frío que entra por debajo de la vestimenta, por eso es que es tan holgada, entra en la parte baja, por acá, y empieza a entrar en contacto con el sudor que produce el mismo cuerpo al haberlo sobrecalentado más rápidamente con el color que está representando una mayor absorción de calor. Este enfriamiento evaporativo lo que hace es que se le otorga un porcentaje de humedad al aire que está en contacto con el cuerpo, bajando su temperatura. Finalmente, estos son los principios del aire acondicionado. Pasar una corriente de aire a través de un serpentín de agua helada, pero al mismo tiempo son los principios también de la arquitectura que procura establecer estas condiciones de mejoras térmicas. Por otro lado, vemos este traje que para algunos de ustedes puede ser similar, no por la actriz que aparece ahí, sino, bueno, también, pero no por ella, sino porque pertenece a la película Dunas. Esta película que la primera edición fue en 1984, que fue la que me tocó siendo un niño adolescente, que fue, yo tendría 14 años en ese momento, no hagan cuentas. Pero está inspirada precisamente en esto. Se desarrolla esta película en un planeta desértico llamado Arrakis, donde prácticamente las tribus que habitaban o que habitan ese planeta utilizan un supertraje que plantea pues, los mismos principios que este tipo de vestimenta vernácula, pero con alta tecnología. Es un traje que tiene una serie de serpentines por dentro que filtra toda el agua de la sudoración, incluso de las secreciones del cuerpo, incluida la orina, por supuesto, la filtra y además de generar un cambio evaporativo dentro del cuerpo, la filtra para que puedan entonces succionarla a través de una especie de popote que sacan en la parte del cuello, y se supone dentro de esa historia que una persona que esté en este planeta desértico con este traje puede
caminarlo durante 2 a 3 semanas sin tener contacto o sin querer ingerir agua. Prácticamente de esto que forma parte de la ciencia ficción, pues nos vamos a este traje que es de la nueva generación de los super trajes para esta empresa de SpaceX de Elon Musk, que prácticamente plantea alta tecnología con este confort térmico. La que sigue, por favor. Y bueno, podemos ver estas casas, estas tiendas tipo beduinas, que representan exactamente el mismo principio del traje beduino, nada más que llevado a la arquitectura, una arquitectura también nómada, donde ponen tela oscura, casi negra, y permiten que el aire entre en la parte baja de estas tiendas, y al sobrecalentarlo en la parte más alta provocan un efecto que ahora en tecnología se le denomina efecto stack, calentando el aire en la parte más alta, dejando una especie de chimenea térmica, permitiendo su salida inmediata. Ahora, dentro de estos conceptos existe por el lado contrario una arquitectura vernácula, por ejemplo, en la tribu de Sumatra, en la tribu Batak, en Sumatra, en el África, donde tienen también una arquitectura totalmente bioclimática, donde el diseño forma parte del comportamiento del aire, captándolo en toda la extensión de la fachada, teniendo una ventilación térmica y una ventilación higiénica. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, la ventilación térmica es precisamente provocar ese cambio, ese enfriamiento del espacio interior que queda en contacto con el cuerpo humano, con los usuarios de este espacio arquitectónico. Mientras que lo que se concentra en la parte más alta de la estructura, que es el aire mucho más caliente, tiene que ser removido rápidamente para que no empiece a invadir el aire térmico que tenemos en la parte de abajo. Entonces, ese empuje es lo que se denomina ventilación térmica. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a combinar estos conceptos que provienen de la arquitectura vernácula y de pronto soñando con la alta tecnología, de pronto soñando como este traje de la película Dunas? Y a partir de esto, desde niño siempre he tenido esta fijación, esta cercanía con la ciencia ficción, que ha sido un detonador en el tipo de arquitectura que hacemos, y que sin que esto represente una locura, también quiero llevarlos por este traje, por este viaje que ha sido para nosotros intensamente interesante. En la parte de abajo empezamos a trabajar, o trabajamos en una arquitectura, en una casa. Dijimos, vamos a hacer una casa prototipo de alta tecnología, que al estilo de este traje de la tribu de Arrakis, que sea una casa prototipo de 36 metros cuadrados, con un habitáculo, es decir, un dormitorio, un baño completo, una estancia abierta, con una cocina tipo americano y una zona de estar. Pero empezamos a jugar con todo un proceso de investigación, que dijimos, bueno, que pueda ser una casa que se construya en un tiempo prácticamente inmediato, en un mes, que pueda ser ultra ligera, que pese menos de 5 toneladas, que todos sus materiales sean reciclables o reciclados, que pueda adaptarse a cualquier clima, que genere esa ventilación cruzada sin importar en dónde se ponga, que genere el 100% de energía que necesita con energías renovables. Y lo dije bien, no hablo del 50, del 60, del 70, hablo del 100% de energía. Por otro lado, que recicle toda el agua que se haya utilizado en esta casa, pensando también en una microplanta de tratamiento. ¿Y qué otra cosa empezamos a decir? Bueno, y que pueda tener un sistema inteligente que permita acelerar o que permita abrir las compuertas según la dirección de vientos dominantes, que pueda tener esta dotación de diseño bioclimático sin saber exactamente cuál va a ser la orientación final de la casa, de tal manera que su arquitectura pueda empezar a reducir la incidencia solar independientemente de la fachada donde aparentemente tenga su orientación solar. Por otro lado, que pudiéramos aprovechar a través de la cubierta, pues prácticamente lo que se llama un pan roof catchment, es decir, una cubierta embudo, que pueda captar el agua de lluvia y que la filtre, pero la filtre no para utilizarla para los muebles sanitarios, no para regar, para ingerirla. ¿Qué tecnología puedo poner
para que logre ese objetivo. Pero obviamente también al ser un habitáculo de tan pequeñas dimensiones, pensando como una casa de descanso prototipo, dijimos, bueno, yo me rehúso a pensar que sea una caja, a pesar de que la lógica nos hable de que sean módulos de 1,22 por 2,44, que es la medida más repetible en términos de industrialización de cualquiera de los materiales de construcción que utilizamos, al menos en el continente americano. Me rehusé a pensar en eso. Dijimos, bueno, el espacio interior también requiere una sensación de no tanto encerramiento. ¿Cómo podríamos hacer para engañar al ojo donde no te des cuenta que estás en un habitáculo de 34, 36 metros cuadrados? Entonces vamos a modificar el punto de fuga. Vamos a alterar la percepción de la fuga, las proporciones. Entonces no hay muros paralelos, no hay muros a plomo, y empezamos a jugar con esa geometría fractal. Prácticamente esto fue el resultado final en términos de maqueta. La maqueta, bueno, sí le sacó canas verdes a nuestros colaboradores en la oficina. Imagínense pues, la obra, que también debo aclarar. Y me gustó mucho ahorita la sonrisa, por supuesto. La obra de estas cosas es cuando de pronto ven los planos estructurales, me vuelten a ver la gente de obra, me dice, arquitecto, ¿tomó algo antes de hacer ese tipo de...? No, tranquilo, no. Pero ¿cómo se va a construir? Ahí están los planos. Porque debo aclarar que es muy interesante la arquitectura en planos, es muy interesante la arquitectura de renders, es muy interesante la realidad virtual, pero eso no es arquitectura. La arquitectura es la obra construida para vivirla, para disfrutarla o incluso para padecerla. Pero es la obra construida, necesitamos el proceso previo para lograrlo, pero entonces tenemos que dar el siguiente paso. Ahora construyete esto, ¿no? ¿Podemos ir a la que sigue, por favor? Naturalmente, lo llevamos a cabo con materiales de alta tecnología por fuera y de tecnología totalmente reciclada por dentro. Pero lo de afuera también es 100% reciclable. Por dentro son paneles de USB, que es madera reciclada. Por fuera, bueno, es una estructura a partir de un bastidor metálico de acero, que funciona como un fractal, pero un fractal geodésico, que nos permite transmitir las cargas. Todo está cargando y la envolvente es a base de estas láminas, es una aleación de zinc con aluminio, y las ventanas tienen un sensor que determinan por dónde se encuentran los vientos dominantes, mandan una señal al actuador y se abren de manera automática teniendo una ventilación cruzada para lograr de manera simultánea tanto la ventilación térmica como la ventilación higiénica. Y lo mismo el plantear cómo funcionarían los sistemas dentro de la casa. Se plantearon todas las tecnologías para poder capitalizar lo que les mencionaba de la potabilización del agua pluvial, reciclar todo el agua de lluvia, etcétera, 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 etcétera. Es un gran gadget. Ahora, cuando se mira esto, normalmente pensamos, esto debe ser carísimo. Es absolutamente falso. Lo interesante es decir, bueno, ¿por qué la tecnología tendría que estar divorciada, separada de un alto costo? Y esto es falso. Cuando ya esto lo llevamos a cabo y se construyó, puedo decirles que este habitáculo high-tech no tiene un costo que supera los 800,000 pesos, terminado con todos los juguetes tecnológicos. Y además de que logra ser un proyecto 100% autosustentable. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa si nos enfocamos a otro tipo de concepto? Es decir, bueno, Raúl, esto es una casa pues que parece pues efectivamente un gadget, imagine como una nave espacial. A ver, en la selva, una arquitectura vernácula. Este es un proyecto que se desarrolló para un conjunto de villas en el estado de Quintana Roo.
cerca de Cancún. Y lo que planteamos en estas villas es, caray, ya estoy, muy bien, ya lo entendí. Ya no lo entendí. A ver. Voy. Ahí estoy. Este es el rayo láser. Sí, ahí está. Entonces, es un conjunto de lotes en la selva. Debo reconocer que nos toca desarrollar proyectos extremadamente extraños. Y bueno, aquí nos pidieron un proyecto en la selva. Oye, Raúl, ¿qué es exagerar? No, en la selva. Bueno, Raúl, no, es en la selva. Bueno, no, selva. Entonces, bueno, pues lo primero que le dije al cliente, quiero hacer un proyecto autosustentable. Pero ¿cómo? Sí, o sea, no quiero descargar, no quiero drenajes, no quiero descargar agua sucia, un habitáculo de descarga cero, es decir, que el agua que vayamos a utilizar se mande limpia a donde se tenga que mandar, ya sea a los mantos acuíferos, ya sea para reciclaje, pero se limpie el agua al 100%. Pero el agua, ¿cómo la vamos a tomar? Dije, dentro de esta nube de ideas, que sea agua que extraigamos de los cenotes, agua potable, se consume, se limpia y lo regreso al cenote. Un circuito limpio. ¿Se puede? Me canso, pero vamos a plantearlo desde un principio así. Ahora, vamos a procurar que la casa o la villa tipo que esté separando los dos espacios, que separe las áreas públicas de las áreas privadas. Entonces, en este caso, tener en esta parte las áreas públicas, separada de la casa otro espacio, o separado de las áreas públicas las áreas privadas, 2 recámaras, y tener aquí la zona de la alberca y la zona de los camastros. En cualquier punto podemos tener árboles existentes, palmeras, etcétera, existentes. Me rehúso, y lo seguiré haciendo, a la tala de árboles. Entonces, esto que se pueda mover lo mejor posible, una vez que el sembrado se ubique, que logremos la tala de la menor cantidad y, si es posible, tala nula de árboles existentes en el lugar. Y por otro lado, pensar en un proyecto que tenga esa tecnología con materiales de la zona. Ahora, materiales de la zona también suena muy romántico. Vamos a hacerlo con Sascab, vamos a hacerlo con piedra caliza, y de pronto dice, a ver, ¿esto cuánto puede durar? Porque son huracanes. ¿Y qué otra cosa podemos manejar para que esa piedra caliza no se esté destruyendo cada vez que tenemos ciclones, huracanes, etcétera? Entonces entra el equipo estructural para entonces revisar, no solamente por aspectos térmicos, energéticos, sino estructurales. Entonces, lograr una aleación donde tengas un elemento cimentante en la piedra caliza tipo calcita de la zona, que debo decirles que la piedra caliza que tienen aquí es de las más eficientes del mundo, térmicamente hablando. Alguna vez, para otro proyecto, tomamos esa piedra y la mandamos a estudiar en el Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM y a la Universidad de Florencia en Italia. Y nos entregaron como resultado final una serie de datos relacionados con los aluminatos, silicatos, etcétera, que no voy a abundar en datos técnicos, pero que nos dan la referencia. Incluso me mandaron llamar o me buscaron de la UNAM, y con preguntas de la gente de Italia hicieron, ¿dónde está este material? Es más eficiente que lo que ustedes llaman adobe y está abundando en el sureste de México. Ustedes tienen esta piedra en toda esta región, que es, si no la más, una de las más eficientes térmicamente del mundo. Pero bueno, se tiene que agregar otros elementos que la robustezcan estructuralmente hablando. Por otro lado, el manejar cubiertas, una cubierta que me garantice que todo no va a salir volando en un huracán, tener un sistema prefabricado y ya después ya le agregamos el zacate, este tipo de palma, etcétera. Y aquí podemos ver parte del criterio de instalación sanitaria con este juguete, ya una microplanta de tratamiento. Obviamente eso es lo que me parece tan fascinante
así como les hablaba hace rato de este supertraje de Arrakis, que puede ser inspirador de una arquitectura, pues ¿por qué no pensar en otro tipo de sistemas que realmente sea reaccionario a lo que están viviendo actualmente, a lo que está pasando con el planeta? Pero yo me rehúso, a pesar de que tenemos una gran tradición constructiva en este país, me rehúso a seguir desarrollando las cosas como hace 100 años, porque las cosas han avanzado. El tener una fosa séptica está bien, pero es de hace 100 años, 200 años. El tener una planta de tratamiento construida en sitio es muy eficiente, sí, pero es de hace 50 años. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, entonces el manejar este tipo de juguetes, que son microplantas de alta tecnología en un solo cilindro, que te recicla todo y te saca el agua en una fase 2, es decir, que ya la puedes utilizar para muebles sanitarios. Y de aquí ya la conectas a otro elemento de cloración, probablemente, si así lo deseas, para que incluso pueda ser ingerida, pueda ser potable. Aquí está el render, uno de los renders, ya están en proceso de construcción, y pueden ver que es una arquitectura contemporánea, pero con la idea con esta intención contemporánea de arquitectura. Se puede notar cómo son dos espacios interconectados gracias a la cubierta y con sistemas constructivos y materiales del lugar. Entonces, es otra apuesta de la sustentabilidad a partir de entender qué es lo que nos provee precisamente su entorno. Y bueno, vamos a ir brincoteando en el buen sentido de tipologías de proyectos. Este de aquí es un proyecto que espero nunca tenga que ir. Qué raro, ¿no? Que un arquitecto te diga, nada más te lo enseño, pero no quiero que vayas nunca. Oye, ¿pero por qué? A ver, de pronto recibo la, pues no sé si llamarle invitación, no sé qué fue, se aparece un funcionario, pues digamos que un empleado de una instancia de gobierno, para decirme, oiga, arquitecto, ¿usted hace hospitales sustentables? ¿Cómo? Hospitales sustentables. Pues hago arquitectura y los sustentables se lo dicen ustedes, pero sí hago eso. ¿Podría ser el proyecto de un hospital? Pues sí. Entonces ya me empezó a explicar. Fíjese que el Hospital General de México es un hospital público, pero pues cumple el centenario, eso fue en el año 2010, cumple el centenario. Y hace 100 años, que en este caso ya hablamos de hace ya más de 110 años, lo mandó a diseñar y a construir quien fuera presidente de México, Porfirio Díaz. Pero como ustedes saben, Porfirio Díaz estaba enamorado de la arquitectura francesa. Entonces mandó a unos ingenieros de nombre Roberto Gayol a que a que estudiara la arquitectura, ya saben, ¿no? La arquitectura francesa de hospitales, ¿no? Entonces se inspira, por ejemplo, en los pabellones del Hospital Francés Sandelio, entre otros. Entonces llega a México y le dice Porfirio Díaz, aquí está este terreno de 5,000 metros cuadrados en la Colonia de los Doctores. La Colonia de los Doctores se encuentra a la mitad, o mejor dicho, codeándose por un lado con el centro histórico y por otro lado con la Colonia Roma. Entonces, vamos a hacer el hospital estilo afrancesado a base de pabellones. Entonces, cada edificio es una especialidad. Entonces, así se desarrolló, pero ¿qué creen? Pues ya la población creció y ya no tiene la capacidad suficiente médica para darles respuesta a la gente en la Ciudad de México. Pero además, ustedes tienen una cosa afortunada respecto a nosotros. Bueno, muchas, pero ustedes no tienen terremotos, nosotros sí. Es una bronca. Entonces, viene el 85 y pásale, y barre con buena parte de la arquitectura en esa zona. Y estos edificios, algunos de ellos quedaron dañados. Entonces dijeron, vamos a hacer la verticalización y así remodelamos el Hospital General de México, esos pabellones. Entonces me dice, a ver, arquitecto,
le vamos a decir esto. Necesito que nos haga una propuesta de los 5 primeros. Órale. Pero pues ahí vienen las reglas. Mire, la primera es que nos haga una propuesta que sea sustentable. Muy bien. La segunda es que tiene 2 semanas. Como dice por ahí un payaso de la televisión, dice, órale. Dije, 2 semanas. Sí, 2 semanas. La tercera, necesitamos que me la presente a mí, pero los 5 edificios primeros. Los 5. No es no, los 5. Ok. ¿Y algo más? Sí, me la tiene que prestar a mí. Si me convence, se la tiene que presentar a mi jefe, que es el director de área. Okay. Si lo convence, a todos los directores del Hospital General de México, que en términos de jerarquía, después del secretario de Salud, viene el director del Hospital General de México. Si convence a todos los directores, tiene que presentárselo al director del Hospital General. Si lo convence, hay que presentárselo al secretario de Salud. Y si lo convence, al presidente de la República, porque es erario. Y estaba dado, incluso por el centenario ya estaba el proyecto realizado por otros despachos y se nos ocurre que se haga, bueno, es ocurrencia del director, que sea sustentable, entonces vamos a cambiar los proyectos. ¿Y algo más? Sí. En el caso de que llegue a convencer a todos, en el caso, le faltó decir remotísimo, en el caso remoto, o en el caso de que los llegue a convencer, no hay seguridad que lo contratemos a usted. Órale. Y entonces ya del otro menos, que era el otro, pues tampoco había garantía que nos pagaran el proyecto. ¿Qué clase de loco acepta? Yo. Dije, está bien. Entonces se voltea así como, ¿neta? Si es que te están pidiendo algo que él sabía que cualquier persona en su sano juicio iba a decir, no, gracias. Pero desde hace muchos años me distancié de lo racional. Entonces, bueno, este es el edificio que quedó dañado, uno de ellos, aquí es donde está la dirección, pero bueno, este es otro. Y el entorno no bueno, chile, limón y de manteca. O sea, arquitectura de los 60s, de los 70s, de los 80s, ventanitas cuadradas, rectangulares, arcos de medio punto. Caray. Bueno, entonces hicimos la propuesta. Lo único que les puedo decir es que ya no fue necesario presentarse al secretario de Salud ni al presidente, ya se encargaron ellos, pero convencimos a todos en todo ese proceso. Sí nos contrataron y nos dijeron, se va a hacer su proyecto de arquitecto, pero va a ser solamente uno. ¿Ok? Sí, ya con eso ya me sentí yo contento. Y nos dieron el hospital, pero es el que les digo que no quiero que vayan nunca, porque es el hospital de oncología. Es el hospital donde a la gente le dicen que tiene cáncer. O donde la gente que tiene cáncer tiene que ir a una quimioterapia. Entonces, es un reto para un arquitecto el lograr un edificio de a de veras, donde ahora entra no solamente la parte tecnológica, la parte del diseño, la parte constructiva, sino la parte emocional. Dijimos, hay que dar una solución inmediata. Después de esto dije, después de varias investigaciones, que también quiero decirles algo, un arquitecto que no investiga no va a ser arquitectura, o por lo menos arquitectura que evolucione. Nuestra oficina, una de las cosas que más hace es investigar. Hacemos mucha tecnología, mucha consultoría y mucha arquitectura por estar investigando constantemente. Entonces, una de las cosas que encontramos en diferentes universidades, como la de Melbourne en Australia, entre otras, que si la gente, especialmente los enfermos, tiene contacto visual con el exterior y con material vegetal, reduce su tiempo de estancia en las camas al 13%. 13% para un hospital público es oro molido. Imagínense que se reduzca el 13% el tiempo de estancia que tienes que estar en una cama. Entonces empezamos a tomar esa información y dijimos, queremos un proyecto así. Queremos un proyecto que la gente vea una oportunidad que decir, oye,
si entro ahí me pueden curar, que no sea tan agresivo, que no sea tan rudo emocionalmente y que solucione arquitectónicamente las necesidades que este representa. Aquí podemos ver un muro verde. Este muro verde es de un edificio que se encuentra en la colonia Polanco, que es en el poniente de la Ciudad de México. El primer muro verde con esa tecnología que se hizo en la Ciudad de México y en el país fue para nosotros. Creímos en quien lo hacía y le dije, si tú le dices a mi cliente que es la primera vez que lo haces, te dejo de hablar, y no digo que... Me dijo, sí, no se preocupe, arquitecto, a ver, vamos a plantear esa tecnología que originalmente venía de Alemania, pero lo lograron tropicalizar. Y se hizo el primer muro verde que iba desde la planta baja hasta el roof garden de ese edificio. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a combinar lo que significa ese material vegetal, pero aparte con ese entorno que es muy agresivo en sí mismo. Alrededor, imagínense qué imagen. O son edificios, casas como las que les mostré, y a 2 o 3 cuadras está plagado de velatorios. Pues eso no es muy halagador si vas a un hospital de oncología. Entonces vamos a olvidarnos de eso y vamos a plantearlo como si fuera un chip de computadora, como el que ven hasta la derecha, un chip. ¿Cómo que un chip? Sí, algo que se adapte a todo sin quedarse enmarcado con alguna arquitectura en particular, que sea una rótula de adaptación a todo lo que pasa, sin comprometerse con las arquitecturas alrededor. Y planteamos este edificio con sistemas estructurales prefabricados y con dobles fachadas. Ustedes dirán, bueno, recuerdes, es un hospital público. ¿Y cómo convencer al gobierno de invertir en un edificio que tiene dobles fachadas? Y al mismo tiempo empezar a ver este tipo de elementos multiperforados y con jardines aéreos. Una cubierta también con recorridos de jardines, etcétera, para que no estén los enfermos deambulando en el piso que los operaron, conviviendo con toda la gente que llega a visitar a los que están encamados. Que suban al roof garden y que tengan todo un recorrido diferente con material vegetal, un landscape especial para ellos, y las fachadas que tengan también contacto con el exterior, que sean estas dobles fachadas que sirvan como sistemas de protección solar, como celosías. Bloco saben muy bien de lo que estoy hablando, ustedes utilizan mucho también este tipo de arquitectura. Y obviamente que sea en ciertos espacios un elemento de ventilación natural donde no se ponga en riesgo la limpieza del aire que entra ahí. Áreas públicas, consulta externa, etcétera. Pero ocurre otra cosa maravillosa, que detrás de esto, por ejemplo, está quimioterapia. ¿No les parece fantástico que una persona que está desnuda con una bata, con un aparato que le están haciendo quimio, pues pueda ver al exterior cómo le están boleando los zapatos al señor allá abajo, que pasa el del taxi, que está el de los jugos, cambia su entorno, esta radiación, quimioterapia, etcétera. Entonces, obviamente, también utilizar materiales de construcción que sean de nueva generación, de alta eficiencia energética, que reduzcan las ganancias de calor y sobre todo cómo poder justificar estas dobles inversiones con dobles fachadas a un burócrata de escritorio que está acostumbrado solamente a pagar 8,000 o 12,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, aquí es donde empiezo a lanzar también este anzuelo, en el buen sentido para ustedes, de que si ustedes están pensando en ser arquitectos o arquitectas por el diseño, están absolutamente equivocados. Tienen que ser empresarios, tener mentalidad empresarial para decir, a ver, ¿esto cuánto cuesta? ¿Qué representa? ¿Cómo prácticamente voy a reducir el sistema de aire acondicionado? ¿En cuánto tiempo se paga? Eso es cuando el cliente te dice, a ver, ahora sí estoy dispuesto a invertir, aun cuando sea el gobierno. Y si es iniciativa privada es igual. Entonces, bueno, aquí está el sistema estructural, acero, pero con unas losas de origen estadounidense, la marca es lo de menos, se llama Novidesa, pero que tienen aislantes térmicos aligerados como si fueran bovedillas, pero de gran escala, de poliestireno mezclado con estos elementos estructurales y grandes volados. Pero lo interesante
es esto, como les decía, la obra construida, verlo construido, ver esos paneles, que fuimos el primer edificio en el mundo que manejamos, según nos informaron los vendedores, que fue una empresa estadounidense. Son unos paneles de magnesio ultra ligeros de 1.22 por 2.44, y el diseño fueron 5 módulos con estas pequeñas aberturas que se mandaron a cortar con rayo láser y después se mezclaron para que pareciera que una sola se repetía, pero en realidad son 5 que se repiten constantemente. Y estos espacios pues son jardines aéreos que permiten que la gente pueda tener ese contacto con el exterior, salir, etc. No puedo dejar de hablar de ciencia ficción. Es divertido. Vean esta imagen. Es de la película Blade Runner 2049. Véanla, se las recomiendo. Pero bueno, esa imagen es un póster promocional de esa película del 2017 y pueden ver un autofuturista con este robot replicante que se baja del coche en una ciudad totalmente apocalíptica, ya ni se ve por la contaminación, etcétera, que parece destruida. Miren, este es de otro póster. Ah, caray, es de la Ciudad de México. Ay, qué interesante, qué frustrante. La Ciudad de México en 2019, cuando tuvimos doble contingencia. Dicen que si hubiera una guerra nuclear, sobrevivirían las cucarachas y los capitalinos, o sea, los chilangos, porque ya tenemos más plomo en la sangre que otra cosa. Vean eso. Entonces, ahora esto significó para nosotros un impacto brutal. Es decir, ok, estamos pensando en la arquitectura sustentable. Felicidades, qué bueno. Es lo de hoy, es lo que tenemos que hacer. Pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo puedo hacer si el aire que está entrando en contacto con mi edificio viene perfectamente contaminado? Trae partículas suspendidas que dañan nuestros pulmones, que dañan nuestro sistema sanguíneo, etcétera, etcétera. Recuerden, somos una máquina perfecta de sangre caliente, pero al decir imperfecta es por todo este entorno que no precisamente nos está aportando cosas nutritivas al cuerpo. Así es como dijimos, vamos a desarrollar una casa. Este está en el estado de Querétaro. Pero dijimos, ahora que es una casa, no es un proyecto muy grande, vamos a experimentar. Entonces ya cuando digo esto en la oficina, se agarran la frente mis colaboradores y dicen, otra vez, ¿ahora qué viene? Vamos a experimentar y tenemos que investigar. Vamos a lograr una casa así, con el diseño bioclimático, que tenga la ventilación térmica, ya sabemos qué es, cómo vamos a provocar esos sistemas pasivos de climatización natural, tomando en cuenta el entorno, la orientación, la dirección de vientos, el recorrido del sol. Todo esto lo metemos en computadora con todos los simuladores y sabemos que si metemos materiales de ciertas características, así sabemos cuál va a ser la temperatura interior. Eso ya lo sé. Bioma tiene la tecnología para eso, pero no sé qué aire estoy metiendo. Aire contaminado. Entonces, dijimos, bueno, pues aquí está parte de estos elementos de climatización, etcétera. Dijimos, vamos a meter unos filtros. Filtros, sí. Vamos a diseñar, obviamente esto también nos encanta la influencia que proviene de nuestra cultura mexicana, pero también si le rascamos, viene de España. Y si le rascamos, viene de los árabes. Este concepto de los claustros, el espejo de agua, las arcadas, es arquitectura morisca. Entonces, bueno, la verdad es que siempre nos ha parecido fascinante esto y viene la celosía. Entonces vamos a manejar muros filtro. Entonces cualquiera de ustedes diría, ¿y luego? ¿Cuál es la novedad? Y si manejamos muros filtros como una coladera, que capturen las partículas suspendidas y la escupan como nitratos. Órale, así dijimos otra vez.
Entonces empezamos a buscar quién nos podría hacer este material. Voy a Cemex. Cemex al área de investigación, innovación y tecnología. Cemex, necesito esto, ¿me lo puedes hacer? Quiero de concreto blanco, pero que tenga este juguete. Quiero concreto fotocatalítico. ¿La tienen? Sí o no. Sí, sí lo tenemos. Lo que pasa es que ellos tienen una alianza con diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo. Entonces me dijeron, tenemos esta alianza con un laboratorio de Suiza y ellos lo desarrollaron. ¿Ok? Denme una prueba y después el costo. Algo interesantísimo también. Me dan el costo de esta tecnología nada más para la proporción ya de esta casa y costaba la tercera parte del monto total de la obra. Ahora entiendo por qué se quedan en el tintero. Está la tecnología inventada, pero nadie la usa, porque es extremadamente cara. Entonces, ¿para qué la inventan si no se puede usar? Es una paradoja. Entonces le dije a Cemex, Cemex, ayúdame a que esto baje su costo. ¿Les conviene a ustedes? Me parece absurdo, otra vez, que sigamos pensando que el concreto es el rey de los materiales, pero eso fue desde hace 100 años. Y finalmente, bueno, llega la Bauhaus y gente como Le Corbusier que dice, es la piedra bruta, ¿no? El concreto bruto, el material. Sí, pero esos años 50, años 60. Y seguimos como el concreto nada más como un elemento estructural, y ahora, bueno, pensando nada más con la apariencia, que tenga una duela, que tenga un cimbrado. Sí, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Les dije, podemos lograr un concreto que lo que haga es purificar el aire. Ok, vamos a investigar. Entonces Cemex empieza a trabajar con un laboratorio en Dinamarca. Y ya después de mucho tiempo, semanas, me hablan y me dicen, a ver, arquitecto, ya tenemos esta nueva propuesta. A ver, ya viendo cuáles eran las características, sobre todo de costo, ¿cuánto? Ya me dicen cuánto costaba, dije, así sí bailo con usted. Entonces ahí viene la labor de análisis comparativo, qué significaba, y después el discurso, el estar convenciendo al cliente por qué sí, porque esto cuesta más. Si alguien menciona que la arquitectura sostenible es más barata o cuesta lo mismo que una arquitectura ordinaria, no lo creo. ¿Por qué? Porque si tú piensas en poner una planta de tratamiento o una tecnología de concreto fotocatalítico o paneles fotovoltaicos, cuestan. Y cuesta más caro. O un vidrio doble de control solar, con cámara de aire, cuesta más que un vidrio simple. El diseño no cuesta más, pero los materiales y la tecnología sí. Entonces, ¿cómo convencer para que esto sí te digan que sí por los resultados? Recuerden el término o la gorra como la tenemos que voltear para no dejar fuera a los empresarios que ustedes tienen dentro y deben de mantener. Entonces, bueno, planteamos esto como módulo y buscamos una empresa que precisamente está en Cancún, que ha venido trabajando con diferentes módulos y le dijimos, sí, pero con la empresa, con el laboratorio de Dinamarca y con Cemex vas a agregar el concreto con esas características y aparte quiero concreto con bajo huella de carbono. Y tu nieve, así lo quiero. Y bueno, aquí pueden ver un poco parte de este concepto. Y la verdad es que ocurre algo bien interesante. Esto ya lo tienen inventado en Europa. ¿Saben cuántas obras en México tienen concreto fotocatalítico de estas características? 0. Es la primera. Dije, no puede ser. En México. Entonces, bueno, la foto de abajo ya es de la obra real. Y el ver con todas las simulaciones lo que significa, ok, tener un control de luz, tener un sistema de protección solar, tener un sistema filtrante, tener la orientación con vientos dominantes, pero ahora muros filtro que te eliminan o te capturan las partículas determinadas, las más importantes partículas suspendidas del aire contaminado. Esta no es render, es foto, nada más que decidimos meterle un blanco atrás y lo que nosotros le llamamos unas fachadas filtro.
Aquí vistas interiores de la casa. Aquí utilizamos concreto blanco también con una baja huella de carbono. Y pueden ver cómo se generan estas dobles fachadas entre la celosía y canceles corredizos. Entonces el aire no solamente provoca una ventilación cruzada, sino de aire limpio. Y naturalmente, bueno, hay más juguetes. Metimos este concreto, que es un producto con un agregado de importación, y lo tuvimos que plantear así, a pesar de que nos gusta manejar materiales del lugar. Bueno, ¿cuándo se justifica que manejes materiales de importación? Cuando te presentan cosas que no las puedes lograr en un tiempo corto en tu país. Entonces, bueno, este material lo que hace es es un agregado para el concreto, es generar unos cristales cuando tiene una reacción química en el caso de que el agua entre en contacto con ellos. Este material se llama Penetron. Entonces, lo que hacen es volverlo impermeable. Adiós impermeabilizante. Entonces, todo lo que es la cimentación, el sótano, que es una sala de cine de la casa, etcétera, está con este juguete. Entonces, ya no hubo que utilizar materiales con más solventes, que es el caso de los sistemas de impermeabilización, y ya son prácticamente cajas perfectas o cajas absolutamente impermeables. Obviamente también pues, toda la tecnología de calentamiento a través de paneles solares, etcétera, y esta cubierta del Roof Garden, que son las cubiertas de nueva generación, estos Dampal, estas estructuras de policarbonato de nueva generación que tienen una eficiencia similar que el vidrio de control solar, pero ultra ligeras, y te pesa 15 veces menos que el vidrio. Aquí pueden ver la apariencia, una de las fachadas, ya de obra terminada. Y bueno, este tipo de materiales también nos ha llamado mucho la atención. También es una marca reconocida, no vengo a hacer publicidad de ninguna marca, es una marca reconocida que maneja muebles de baño, es una marca española, pero resulta que también tienen resinas, unas resinas que resulta que manejan este tipo de fotocatálisis. Entonces nos pusimos a diseñar, hacemos también proyectos de arquitectura de interiores corporativo. Entonces, a ver, vamos a diseñar, por ejemplo, el mobiliario también. Entonces, es una banca, hicimos todas las oficinas de este corporativo, pero de pronto planteamos este juguete, el diseñar una banca con material que genera esta reacción química también y purifica el aire que entra en contacto con él dentro de un espacio interior. Nos pareció muy interesante y además de que se logró pues, el diseño como nosotros queríamos, ¿no? Como tú quieras, totalmente boleado, orgánico, hasta con cajones. Entonces se nos abre o se me abrió por lo menos a mí y a la gente que está colaborando con nosotros, se abrió todo un panorama de jugar con nuevas tecnologías. Y bueno, son algunos ejemplos de arquitectura de interiores que hemos hecho en diferentes lugares, para diferentes clientes mexicanos, nacionales, transnacionales, extranjeros, etcétera, pero donde el diseño tiene que ver con las condiciones del entorno, otra vez las condiciones de iluminación natural, qué tanto vamos a alejar los muebles, cómo nos vamos a referir para tener una mejor eficiencia energética en el interior, la selección de los materiales, la distribución de las zonas de trabajo, estaciones abiertas de trabajo, etcétera, etcétera, el poder llevar esto también a los espacios interiores. Ahora, les quiero platicar de este ejercicio que nos pareció interesante también. La arquitectura siempre me ha parecido una fascinación. No tiene por qué ser aburrida, al contrario. Entonces, tengo muy pegado el tema de mi niñez y lo que me disfrutaba, ese contacto con la novela fantástica, con la ciencia ficción, etc. Entonces, déjenme platicarles esta breve historia. Un día llega me llama por teléfono una señora y me dice: arquitecto, fíjese que vi una obra publicada de ustedes en un suplemento de un periódico en la Ciudad de México y nos gustó su trabajo, me gustaría que nos hiciera una propuesta para la recepción de nuestras oficinas. Le dije: no, yo no hago interiorismo. Esto fue antes de lo que les mostré de interiorismo.
Le digo, no, yo no hago interiorismo. Es que arquitecto, háganos una propuesta. Es que yo no hago interiorismo. Arquitecto, háganos una propuesta. Una. Y me doy por bien servida. Licenciada, no tengo el gusto de conocerla, no sé quiénes son ustedes, pero yo no hago interiorismo, me llevo con los mejores interioristas de México, con muchísimo gusto les recomiendo a 2 o 3 y les van a dar una excelente propuesta. Queremos que usted nos haga una propuesta. Que la canción. Le digo, es que, ¿por qué quiere que yo le haga la propuesta? Me dice, mire, nosotros somos Ogilvy & Mather. ¿Nos conoce? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, bueno, somos la agencia de publicidad más grande del mundo. Tenemos oficinas en 64 países del planeta. Y hay que hacer las oficinas de México. Pero nosotros hacemos la publicidad de Coca-Cola, por ejemplo, en todo el mundo. Cualquier anuncio que ustedes ven de Coca-Cola lo hace Ogilvy. Entonces, Coca-Cola, si van a hacer la publicidad de los anuncios de televisión para China, lo hace Ogilvy Shanghai, por ejemplo. Y así se van. Entonces, resulta que muchos de nuestros clientes pues ya dieron el vuelco a ser sustentables. Es ridículo que nuestras oficinas no lo sean. Queremos que usted nos haga una propuesta. Pero no hago arquitectura de interiores. Háganos una propuesta. ¿Ok? Entonces, voy a una junta para que me explicaran pues, un poco su funcionamiento antes de hacer la propuesta. Y déjenme les platico qué me pasó. Es un edificio también en las Lomas de Chapultepec, en la zona poniente. Entonces, llego al lobby y me recibe el valet parking. Pues eso no hay ninguna sorpresa. El del valet parking se acerca y me dice, ¿a dónde viene? Vengo a Ogilvy. ¿Tiene cita? Sí. ¿En qué momento alguien te pregunta, el del valet parking, si tiene cita? Pero me lo preguntaron. Digo, sí. Ah, pues pásele, ya dejé mis llaves, voy al front desk, voy a la recepción del edificio. Un edificio que tiene varias oficinas de diferentes cosas. Una cola que les encargo, ¿no? Ya cuando llego hasta adelante, una señora con una cara de este vuelo, así, y me dice, ¿a dónde va? Así, ¿A dónde va? A Ogilvy. ¿Tiene cita? Sí. ¿Con quién viene? Con fulana de tal. Permítame, habla por teléfono. Deme su nombre. Raúl Huitrón. ¿Está aquí el señor? ¿Cómo? Raúl Huitrón. Ah, ¿está aquí el señor Huitrón? Sí. Ok, sí, ¿cuál? Anótese. O sea, bien amable la santa señora. Anótese ahí, ya me anoto, ¿no? Pero aparte con pluma, ¿no? Ya que me anoto, me dice, póngase, te dan un gafete, póngase el gafete. Entonces doy una vuelta, póngaselo. Por Dios, ya me pongo el gafete. Gracias. Doy un paso y aparece un policía, me dice, ¿trae computadora? Le digo, sí, venga por acá. ¿A dónde va? Voy a Ogilvy. ¿Tiene cita? Sí. O sea, ya llevo 3. El del valet parking, la doncella amable y el policía. Y el policía me hace una pregunta, ya sabe, ¿no? ¿El número de serie de su computadora se lo sabe? ¿Quién se sabe el número de serie de su máquina? No, señor, pues sáquela y anótelo. Bueno, y anoto, salgo y me dice, si no le enseñan esto, antes de que salga, no sale con su computadora. Está bien. Piso 5, llego, se abre el elevador, otro front desk, pero ya el de Ogilvy, ¿no? Señorita, buenos días. ¿Qué creen? Una señorita igual, con una cara de este vuelo, pero fresa. ¿A dónde viene? Pero, si le acaban de hablar, ella dio mi acceso. ¿A dónde va con señorita? ¿Tiene cita? Sí. ¿Cómo se llama, fulana? Permítame. Ya le hablan por un walkie-talkie. Oye, Pilar, ¿está aquí? ¿Cómo? Señor Huitrón, sí, está aquí. Ah, sí. Ahorita viene por usted. Sale como a los 15 minutos un señor con otro walkie-talkie. Arquitecto Huitrón, pásele por acá. Me lleva a una sala de juntas ahí hasta el fondo. ¿Quiere un café? No, ya no quiero nada. Desde que yo llegué al valet parking hasta que me senté, hasta que llegó la persona que me iba a atender, 45 minutos. Y lo platiqué esto ya el día del concurso. Entonces se voltea, el día de la presentación. Entonces estaba 3 señores, yo no sabía quiénes eran, pero resulta que era el CEO Latinoamérica, el CEO México y la directora y el director creativo. Entonces se voltea enchilado el CEO y dice, Pilar, les platiqué lo que pasaba ahí para acceder. Dice, Pilar, ¿así le hacen al CEO de Coca-Cola cuando viene? Sí, Polo. ¿Pero cómo?
pues tú no te enteras porque entras por tu elevador privado, pero aquí se le trate así a todos. Le digo, no, tranquilos. Entonces les dije, esto es parte de la propuesta. ¿Le puedes dar clic, por favor, al video? Entonces, es un extracto de la película de Star Wars de 1976. Entonces, está la unidad R2, el R2D2, y aparece un holograma, ¿no? Entonces la princesa Leia le dice, oye, nos la están partiendo, necesito que vengas Obi-Wan porque, etc. Entonces, es el holograma que aparece. Entonces les dije, eso es lo que quiero, que cuando llegue la gente a la planta baja, nada de que te anotes una base de datos, y cuando se aparezca, cuando ya tomes el siguiente piso, que aparezca, que sea el concepto de una gran pantalla de televisión, que se estén proyectando los mejores anuncios de la agencia, 3 segundos, y cuando te acercas, ya no recepcionista, cuando te acercas, aparece, ahora sí, un holograma, escala 1 a 1, que puede traer una banda que diga Ogilvy, y te dice, arquitecto Enrique Duarte Aznar, es un placer tenerlos en Ogilvy. En un momento vienen por usted, por favor, pase a la sala de espera, lo acompaño y va contigo. Entonces se queda el CEO de Ogilvy y me dice, arquitecto, ¿se puede hacer esto? Le digo, claro, contráteme y le digo. Y sí, nos contrató. Ganamos el concurso, invité a Pablo Serrano, que también... Él sí es un gran especialista de diseño de interior corporativo. Le dije, Juan Pablo, hagámoslo juntos. Aceptó, él teniendo ese backup, y lo hicimos juntos, un proyecto muy interesante, y fue considerado entre las 50 mejores oficinas del mundo, publicado en China, y eso es parte del resultado. Aquí pueden ver del lado izquierdo la recepción, aquí pueden ver parte de las estaciones abiertas de trabajo, con estaciones circulares, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la arquitectura es eso. Ahora, este proyecto también se los quiero platicar muy rápido. Un rascacielos en la Ciudad de México. Pero de igual manera, me invita un arquitecto, José Rigadas, me dice, arquitecto, me dice, Raúl, vamos a hacer una torre de concurso, ¿te quieres asociar conmigo para hacer el diseño de la envolvente? Le digo, claro, es un placer, un honor. Entonces, es un proyecto de 1974, una Secretaría de Estado, construido, y hay que remodelarla partiendo de que se tiene que reestructurar. Entonces, para reestructurarla hay que quitar todas las fachadas. Es un edificio para la escala de la Ciudad de México, tipificado ya como rascacielos, cerca de los 30 pisos. Entonces dice, vamos a desnudar la torre y hay que hacer un diseño de envolvente nuevo, y queremos algo como lo que tú haces. Bien, entonces empezamos a trabajar en un edificio que respira. Obviamente ya traía yo esa idea de dejar las partículas suspendidas afuera, un edificio que respire, pero que además que sea un envolvente de alta tecnología, un envolvente de alta eficiencia energética, que reduzca las ganancias de calor con sistemas de protección solar, con vidrios de control solar, etcétera, pero será permisible. Bueno, entonces empezamos a jugar con el diseño de los pulmones y con el funcionamiento de las turbinas de un avión. ¿Cuál es su funcionamiento? Partiendo de que cuando se lo mostramos al secretario de esta secretaría, válgase la redundancia, me dice, arquitecto, nada más cuando le dije lo que queríamos hacer, me dijo 2 condiciones. La primera, no ruido, y la segunda, no polvo. Está bien. Poco le faltó que se riera de mí cuando le dije que va a ser un edificio sin aire acondicionado. ¿Ustedes se imaginan un rascacielos sin aire acondicionado? ¿Y por qué no? Aquí no lo puedo hacer en la Ciudad de Mérida. ¿Por qué? Por la temperatura que tienen. Pero en la Ciudad de México, cuando la temperatura promedio son 19 grados centígrados, ¿por qué todos los edificios altos son cerrados y con aire acondicionado? Dije, es mi oportunidad para demostrar que sí es posible. Entonces empezamos a hacer toda una serie de análisis. Aquí está un render de la envolvente. Empezamos a hacer todos los análisis y llegamos a esta conclusión. Un edificio de nueva generación que lograra, y ahí fue el secreto, ahí fue la clave, entender que el edificio no se tiene que resolver en la torre completa, sino es un edificio cada piso. Resuelve su problema de ventilación cada piso de manera independiente con el otro. ¿Dónde quedan las tomas de aire?
cómo voy a recibir el aire, cómo le quito el polvo y cómo voy a acelerarlo porque le voy a quitar velocidad y aparte le quito el ruido. ¿Le pueden dar clic al video, por favor? Entonces, prácticamente pueden ver estos juguetes, estas cajas que fueron inventadas en mi oficina. Entonces, prácticamente el efecto es capturar el aire, tener material vegetal que genera enfriamiento evaporativo, pero aquí es donde hacemos toda esa tecnología e inyectamos aire y lo aceleramos. La gente cree que es aire acondicionado, pero naranjas, viene de fuera. El ahorro de energía, cuando se lo presentamos al secretario, que fue el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, me dijo: arquitecto, ¿qué pasaría si le dijera que el edificio no me gusta? Le dije: señor secretario, con absoluto respeto, quisiera comentarle que no lo diseñamos para que le gustara. Imagínate que le digas eso, ¿no? La verdad, reconozco, soy educado, pero soy a veces bastante rudo. Educado, pero rudo. Entonces, ¿cómo? Entonces me acuerdo que el oficial mayor y la gente que estaba alrededor me voltean a ver como diciendo: sacrílego, ¿cómo se te ocurre contestarle al secretario? Le dije: lo diseñamos así para que funcione. Y empezamos a dar números. Este edificio tiene un ahorro de energía del 75%. Y cuando le dije lo que representaba en costos, ya me gustó. Este edificio, aquí están gráficas de muchos estudios que se hicieron en computadora para ver las ganancias de calor, los consumos de energía. Fueron muchos estudios, más de 2 meses. Insisto, todo ese know-how lo tenemos en Bioma. Y aquí está, obviamente, la obra construida. Es un edificio con una estructura más regular porque es una remodelación. Es la estructura que se tenía originalmente. Pero no existe ningún edificio que funcione así en todo el país. No existe ninguno. Entonces, un día estaba yo en Londres platicando con Nicholas Grimshaw. Estábamos, mi esposa y yo, en su casa. Me dice: oye, Raúl, ¿cómo le hiciste para resolver el edificio sin aire acondicionado? Yo no le podría decir contrátame y te digo, porque ya no es cuate, ¿no? Pero le dije: no te voy a decir. ¿Y por qué? Porque estaba hablando con uno de los grandes arquitectos ingleses de la historia que manejan toda la tecnología haber y por haber. Dije: es que me parece increíble que ni los ingleses manejen una tecnología que sea pues tan local, no tiene nada del otro mundo. Nos complicamos la existencia, pero hubo mucha investigación detrás de esto. Ya me falta poco. Este es un proyecto muy interesante, urbano, donde nos pidieron otra vez, nos invitaron a un concurso para hacer un pedazo de ciudad, un espacio de 130,000 metros cuadrados en el estado de Guanajuato. Y nos invitan, pero yo no soy urbanista, nos dijeron que queremos una propuesta sustentable. Entonces desarrollamos este proyecto haciendo un alarde de lo que significa la gente. La arquitectura es para la gente. Y aparte un espacio público, con edificios, pero donde podamos regresar la naturaleza, regresar lo que pudo haber sido el ecosistema hace 100 años. Con material vegetal que se merece la gente. Ustedes no viven esto, pero en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, tenemos la mala costumbre de pensar que lo único que importa es el costo y ven que los parques están repletos de cactáceas como si estuviéramos en el desierto porque es lo más barato. Entonces dije: naranjas, quiero que se plantee un material vegetal rico, que genere microclimas, colores, texturas, árboles de gran escala, mezclados con los que existen, con rutas peatonales, ciclovías, y además que esté separado por zonas para personas de la tercera edad, para niños de tal edad, para jóvenes, adolescentes, etcétera, adultos, y que no haya un maldito escalón en todo ese espacio. Entonces, empezar a analizar qué tendríamos que manejar en términos de pendientes, no más del 6%, que fuera amigable hasta para los ciegos, etcétera, todos los recorridos, tótems con el lenguaje braille, etcétera. Tener aquí un lago de 5,000 metros cuadrados, que es un vaso comunicante, que ahí llega todo el agua pluvial, pero al mismo tiempo mandamos todo el agua de los edificios haciéndola pasar por plantas de tratamiento. Entonces, finalmente, dentro de esto, con edificios, un planetario, museo, aulas, etcétera. Otro espacio destinado para hacer un museo del niño.
Entonces, lo que nos pareció interesante es que les dijimos que eso no lo tenían en el Estado, que nos parecía sorprendente. Y finalmente ganamos el concurso, el proyecto se desarrolló, se construyó, y aquí podemos ver algunas de las fotos, en un proyecto de gran escala urbana. Pueden ver esta parte de aquí, son anfiteatros, edificios, selección de material vegetal, aquí pueden ver parte de los jardines. ¿Le pueden cambiar, por favor? Que luego esto no funciona. Aquí fotos reales también de la obra, ¿no? Unas carreteras para educación vial de niños, foros al aire libre. Vean este landscape, el lago, edificios, por ejemplo la biblioteca digital, aulas, y este es el arco de acceso, es un arco monumental con geometría fractal ultraligera también. Todo este proyecto es totalmente sustentable, tenemos descarga cero, el agua se toma de un pozo, se utiliza, se recicla al 100% con las plantas de tratamiento, se manda al aljibe o es el agua artificial y de ahí se riega todo el conjunto y lo que sobra se vuelve a mandar a los pozos. El material vegetal también se utilizó nueva tecnología de riego con una tecnología que ahorra el 50% del agua que se llaman los silos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo interesante es lograr ahora a gran escala este concepto de sustentabilidad. Este es el planetario, este es un edificio que no se logró hacer todavía, que planteamos un museo cósmico y un planetario en la parte que se encuentra aquí. Es acá, a ver, aquí se ve, en este punto negro, ahí es donde estaría el planetario. Es lo único que no se hizo, junto con el papalote, todavía. ¿Le pueden cambiar, por favor? Ahí está. Ahí está el círculo que les mostraba. Entonces, el tener una esfera que tuviera la menor superficie en contacto con el terreno, que pareciera que prácticamente si te recargas rueda, pero con estos elementos que pueden notar en la maqueta, unas pequeñas aberturas que sirven como elementos de aceleración para tener una ventilación cruzada en ambos lados. Y aquí buscamos un investigador de la UNAM que se llama Ernesto Campo, que descubrió un concreto que genera energía. Entonces dijimos, aquí vamos a provocar que esta esfera genere la energía o parte de la energía que necesite. Aquí pueden ver el edificio en corte, es un edificio de 5 pisos en realidad, desde el área pública, la tienda, aulas y el planetario en la parte más alta. Este todavía está pendiente. Este es un proyecto que estamos trabajando actualmente, es un proyecto en el desierto, pero en el desierto en el norte del país. Es un proyecto de algo un poquito más de 5 millones de metros cuadrados. Desierto, desierto. Pueden ver esta foto del terreno como tal. Proyecto muy complicado. Y ahí está la planta de conjunto. Esa es la primera etapa, es el primer millón de metros cuadrados. Es para un conjunto vinícola con edificios, edificios de usos mixtos, salón de eventos, casa vinícola, edificio de producción, restaurante, el hotel boutique, etcétera, y con todas las zonas de cultivo y en la parte de abajo, que son las siguientes etapas, donde habrá otros servicios. Obviamente también un proyecto autosustentable. Aquí podemos ver otra vez este gran aljibe, este gran lago, que ya saben de qué se trata, para qué lo utilizamos. El edificio, aquí también hago un paréntesis, una persona que está por acá, Jafet Sastre, estuvo haciendo sus prácticas profesionales con nosotros y este render se lo hizo él, por ahí anda. Saludos a Jafet. Un gran trabajo que hizo con nosotros. Bueno, entonces podemos ver edificios, pero ya con materiales del lugar, también con concreto aparente, en colores naranja, fundiéndose con el terreno, pero también con estas condiciones de ventilaciones naturales, sistemas de protección solar, y que sea un proyecto que genere también el 100% de su energía
como están en medio del desierto, no hay acometida eléctrica, no hay toma domiciliaria, hay nada. Un proyecto que tiene que resolver 100% todas sus necesidades. Entonces aquí son dos de los edificios, esta es la casa vinícola y este es el restaurante, uno de algunos de los edificios. Combinado con todas las zonas de cultivo. Este es un proyecto muy interesante que nos encargamos del Plan Maestro de Tecnología y de Energía. Es un proyecto que está en Colombia, en Jericó. En este caso, el Plan Maestro lo desarrolló un estupendo arquitecto, un estupendo amigo que se llama Juan Manuel Peláez. Alguna vez estuvo aquí, en la universidad de ustedes. Entonces me invita Juan Manuel a que nos encarguemos a desarrollar pues todo el Plan Maestro de Energía. Entonces planteamos estos sistemas considerando que estamos muy cerca de uno de los ríos más importantes de Colombia, y en este caso aquí también se tiene una mina, entonces estamos aprovechando el agua de la mina para generar prácticamente un pequeño canal con un caudal que supere los 5 metros por segundo, estamos entre los 5 y los 7, y planteando una serie de turbinas para generación de energía, todo calculado, produciendo más de 7 megawatts, si no me equivoco, y por lo mismo también diseñamos, aprovechando la energía solar, estos sistemas de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos, pero que fueran mucho más discretos, porque esto está en el bosque seco tropical, no hay mancha urbana, y es para hacer todo un conjunto cultural que está planteando Juan Manuel. Entonces, el poder lograr que se genere el 100% de energía a través de energías renovables. Entonces, bueno, para el diseño de estos captadores de sol, que le llamamos sun catchers, nos inspiró otra vez, ¿qué creen? La ciencia ficción. Entonces, esta película que vemos, pueden darle clic aquí en el mouse, por favor, que se llama Interestelar, sale este robot con este movimiento, me encantó, nos fascinó, tenía algo tan discreto. Entonces lograr un panel, lograr un elemento similar. ¿Le pueden dar clic al mouse, por favor? Que es algo muy discreto que prácticamente se camuflajea con toda la mancha de árboles del bosque. Una vez que siente la luz del sol, se despliega y se generan estas orejas de conejo. Esto tiene una altura de más de 7 metros y tenemos 4 grupos de 4. Este es un proyecto que estamos desarrollando actualmente, es un museo en Quintana Roo, un museo de arte contemporáneo, pero también con todo el diseño de tecnologías, materiales, ventilaciones, etcétera. Pero, como ustedes tienen una maravilla aquí, y estar cerca de la raza cósmica, como le decían a los mayas, me parece una de las grandes suertes que como mexicanos tenemos, especialmente ustedes, naturalmente. Entonces, bueno, fue inevitable tomar información de este elemento que es el ojo desplandeciente encontrado en Chichén Itzá. Yo sé que no está en Quintana Roo, está en Yucatán, pero yo siempre estoy maravillado de Chichén Itzá y de Uxmal. Entonces, particularmente esta lápida, esta piedra, habla del ojo resplandeciente. Entonces planteamos un proyecto que fue inspirado en esto, en un ojo, como lo que vemos aquí, también con materiales que permitan el tener ventilaciones cruzadas, una estructura ultra ligera y al mismo tiempo que sea autosoportante. Aquí podemos ver la planta de conjunto. En el centro, generando parte del microclima, tener uno de los cuerpos de agua en el centro, como parte de la climatización natural en la planta baja, y en la planta alta toda la zona de exposiciones. Aquí está. Este proyecto es el último. Nos invitaron a un concurso para hacer las oficinas de Pokémon. A lo mejor les suena a ustedes. Pokémon, la primera oficina de Pokémon en América Latina. Es el caso de México.
nos invitan a concurso y cuando nos dicen Pokémon, bueno, pues para los que tenemos más edad, pues dijimos, pues, está bien, pero pues, ¿qué será Pokémon, no? Pues obviamente ustedes, su generación, me dirán, sacrílego, ¿no? Pues sí, la gente que colabora con nosotros, pues dijo, pues es que es Pokémon y bueno, pues hicimos el planteamiento, pero poco a poco me empecé a enamorar del muñequito de Pikachu. Ahora es como mi hermanito. Ganamos el concurso y ha sido uno de los procesos más interesantes que hemos hecho en interiorismo, pero con todo el diseño representando una de las firmas más importantes de entretenimiento del mundo. Este es un render donde quisimos reflejar ese filtro de un mundo de Pokémon, un mundo donde te da la bienvenida a Pikachu, con material natural, esta cueva, como la llama Beatriz, esta cueva que te recibe todo con madera y de ahí te diriges a las oficinas, al espacio, al área pública, al corazón del edificio, al corazón del proyecto. Aquí podemos ver ya la obra terminada, se acaba de inaugurar hace mes y medio. Podemos ver nada más un pedacito, el manejar todo con elementos orgánicos, boleados, vidrios curvos, elementos de madera también con doble curvatura, boleada, con una vista magnífica de la zona, de cierta zona de la Ciudad de México. Aquí está de espalda mi amigo Pikachu saliendo del elevador. Por el momento hay muchas fotos, pero quiero mostrar en su momento las fotos ya con gran angular, pero es uno de los proyectos más interesantes el tener esta cercanía con una generación que vivió con esos personajes y que al mismo tiempo quisimos adoptarlos, incorporarlos a la cultura mexicana. Y bueno, todo esto se ve en el libro que vamos a presentar en la tarde, parte de esta filosofía, donde planteamos que la forma no sigue la función, la forma sigue la energía. Y bueno, obviamente me toca hablar, pero sí quisiera aclarar una cosa. En mi oficina, en nuestra oficina colabora mucha gente y me toca ser el representante, pero al lado mío hay mucha gente, especialmente está por aquí Beatriz, que es mi socia, es mi esposa, y gracias a ella podemos desarrollar todo esto también, es parte de esta genialidad en el trabajo que hacemos. Les agradezco mucho y otra vez, Enrique, Universidad de Anáhuac, un placer estar en este lugar. Buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto, por su valiosa conferencia y acercamiento a la arquitectura, para la cual abrimos el espacio de preguntas y respuestas que se seleccionarán de las que fueron enviadas en el formulario. Por temas de tiempo estamos un poco limitados, entonces se realizarán 2 preguntas. La primera pregunta es por parte de Edgar y dice, si bien se puede aplicar la geometría fractal para evitar esa sensación de encajonamiento, ¿cómo evitó o minimizó el desaprovechamiento de espacios, ya que estos ángulos generan pequeños espacios que no pueden ser usados? Es una pregunta interesante. Finalmente, no estamos hablando de ángulos muy agudos, porque efectivamente se vuelven las esquinas prácticamente las dueñas de nada del espacio. No son ángulos agudos, son espacios que sí te permiten ser utilizados. O sea, finalmente hablamos de una inclinación que a lo mejor puede tener 80 grados, que es perfectamente habitable, pero además también procuramos
que no se vinieran en el sentido contrario, sino que se abriera. Entonces, si lejos de que te limite, que te amplíe un poco el espacio en determinadas perspectivas, pero no nos generó ningún problema. Y la otra pregunta por parte de Karime, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial en el diseño y la arquitectura? ¿Cree que es una buena herramienta o que nos hará pensar y ejecutar menos como con el resto de los avances tecnológicos? ¿Quién hizo esa pregunta? Karime. Karime, ¿dónde estás? Yo también tengo miedo. Tengo miedo. Es una tecnología que no sabemos cómo nos va a impactar. Sí es preocupante, sí lo es, porque tenemos un reto muy importante. Alguien dirá, eso no sustituye la creatividad humana, eso al cliente le vale. Porque si la inteligencia artificial hace una propuesta 3 o 10 veces más rápida, a la tercera parte del costo y sin errores, y con toda la normatividad cargada, entonces es un reto muy importante. Hace muchos años aprendí de un personaje de nombre Peter McClary, el doctor Peter McClary en la Universidad de Pensilvania, que cuando se empezó a platicar un poco de esto dijo, la única solución, y me parece saludable responderlo ahora, la única solución para nosotros como arquitectos y para las arquitectas es la especialización. O sea, la inteligencia artificial va a resolvernos muchas cosas, pero todavía se va a tardar en que lo aplique con especialización. Cuando tú te especializas, bueno, tendremos mucho más tiempo en lo que la inteligencia artificial logra esto. A nosotros nos ha tocado especializarnos en la parte energética y eso para nosotros ha sido un bálsamo, ha sido una dualidad fantástica, porque además de ser arquitectos somos consultores también. Entonces, aplicamos diseño, hacemos arquitectura, pero también hacemos la otra parte tecnológicamente, en lo que se refiere a la consultoría. Pero, sin duda, es plantear cuando es inevitable, pero ahora que ya entra de lleno la tecnología, la inteligencia artificial, es darle las preguntas correctas. Entonces, como decía Louis Kahn, no hay que buscar respuestas, sino preguntas. Y lo que yo diría es agregar las preguntas correctas para que verdaderamente la inteligencia artificial sea útil para nosotros. Por mí es todo y muchísimas gracias otra vez. Gracias.